Buenas tardes. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo del cálculo de reactores. Este ejemplo que viene aquí es el ejemplo número 1. Déjenme verificar si está en el canal de Teams. Yo creo que sí. Esta parte creo que no. El estado... sí, no hay problema. Creo que esta sección ya no he estado haciendo muchos cambios. Ya no pude ver lo que era teta mayúscula B, pero sí, lo tengo que ver, ¿eh? No se preocupen. A ver, vamos a ver. Sí, creo que aquí está el mismo en la parte 1 y no hicimos modificaciones. Inclusive, miren, ahí está ya la parte, la segunda. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Aquí lo puse, creo que... no sé por qué volví a repetir reactores en serie, pero bueno, ahí está ya y también está el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un archivo de Excel. Déjenme ver cómo le colocamos. Vamos a ver, creo que con ustedes todavía no he hecho el estar nombrando los archivos de acuerdo a las unidades, como lo hago con mis otros estudiantes de ingeniería ambiental. Déjenme ver cómo lo hago con ustedes. Sí, no lo hago con ustedes, entonces déjenme ver. A ver, es unidad 2.
Claro, toda esta parte viene en criterios generales de escalamiento del reactor. Nada, de esto que estábamos hablando de los tiempos de residencia. Ajá. De que el tiempo de residencia, como comenté, tiene que ver con el volumen del reactor, ¿no? Y el flujo al cual entra el reactivo. A volumen constante, si la velocidad de flujo, a una velocidad de flujo ustedes la aumentan, el tiempo de residencia disminuye. Si la velocidad de flujo disminuye, el tiempo de residencia aumenta. Si a una velocidad de flujo constante cambian el volumen, lo hacen más grande, el tiempo de residencia aumenta, o disminuyen el volumen, el tiempo de residencia disminuye. Entonces, eso tiene que ver con escalamiento de reactores, pero en realidad no estamos, sí, bueno, sí y no, porque tiene que ver con el cálculo de los volúmenes. Déjenme ver, entonces le vamos a poner escalamiento de reactores. Vamos a ponerle cálculo de volumen de reactores. Entonces aquí. Cálculo de volúmenes de reactores. Vamos a poner entre paréntesis batch, no hace, batch fue lo que vimos, digamos, en el primer parcial. Con los modelos de orden de reacción. Entonces aquí vamos a poner CSTR y PFR, que son los que vamos a utilizar. Vamos a ver esta entonces. Y ahora sí. Vaya. Y vamos a, para esto, vamos aquí a marcar, porque vamos a hacer el inciso A. Así vamos a trabajar. Y luego, los datos y las ecuaciones. Ahí ya puse datos y ecuaciones. Como ven, aquí ya está la ley de velocidad o los datos de la velocidad en función de la fracción de conversión. Porque la ley de velocidad, para este ejemplo de A que pasa a producto, sería la velocidad es igual a una constante cinética por la concentración de A elevado a un orden de reacción. Pero la concentración de A sería concentración de A inicial por 1 menos la fracción de conversión. Entonces ya estos datos, cuando va cambiando la fracción de conversión, se calculan las velocidades de reacción. Ok. Entonces lo que voy a hacer es, esto los voy a colocar aquí. Y voy a colocarlos de una forma un poco más manejable. Ejemplo para cinética homogénea. El grado de conversión pues va de 0 a 1 y no tiene unidades.
normal, la velocidad va disminuyendo porque el reactivo está siendo consumido. Hasta que llega a la salida y se considera que deja de reaccionar por algún cambio en alguna variable que me hace que la reacción sea ya o muy lenta o de plano se detenga. Digamos que si pasa el tiempo suficiente, pues todo el reactivo estaría reaccionando para obtener el producto. Ok. Luego por aquí voy a colocar, vamos a ver. Ok. La ecuación de diseño. Es que esa me quedó como imagen, no sé por qué. Entonces necesito FDA 0. Sean cuidadosos en escribir todas las unidades porque eso ayuda mucho después de identificar posibles errores que tengamos en los cálculos. Aquí está la ecuación de diseño. Ok, miren, observen ustedes que el volumen es el producto de dos términos. El primer término es FDA 0 entre menos la velocidad de reacción multiplicado por la conversión. Entonces, si bien lo que vamos a graficar no es una curva adimensional, las curvas adimensionales en reactores es T entre tiempo de residencia. O sea, para diferentes tiempos dividido entre el tiempo de residencia total, tengo diferentes grados de conversión. Entonces, si bien no es una gráfica dimensional como marca el programa de estudios, sí es una gráfica que me permite visualizar el comportamiento del tamaño del reactor y que entonces podría yo observar cómo, pues, sería diferentes tamaños, diferentes tipos de residencia, que es lo que se busca con las curvas de diseño. Entonces, aquí me conviene
bueno, no me conviene, sino observando la ecuación, voy a hacer el cálculo de FA0 entre menos RDA. Esas unidades son, válgame Dios. A ver, FDA0 es mol por segundo. ¿Sí? Y menos RDA es mol sobre metro cúbico por segundo. Entonces, menos RDA entre FDA0 es metro cúbico. De unidades porque, eso repito, es otra cosa que también ayuda a identificar posibles errores. Ok, entonces sería la velocidad de reacción entre este valor que es una constante. ¿De acuerdo? F de A0 entre menos F de A0. F de A0. Es al revés, ¿verdad? Es F de AC entre menos R de A. F de A0 entre menos R de A. F de A0 entre menos R de A. Ahí está. Entonces haré F de X, Y. Acción versus F de A0 menos R de A. A ver, entonces es F de A0 entre menos R de A. Y aquí es grado de conversión sin unidades.
Listo. Ahí está. Ese es el cambio de FDA 0 sobre menos RDA con respecto al grado de conversión. Y entonces el volumen es el producto de esos dos términos. Calcule el volumen necesario para alcanzar un 80% de la conversión en un reactor CSTR e inciso B, un PFR. Entonces, el volumen en metros cúbicos sería el FDA 0 menos RDA correspondiente multiplicado por el grado de conversión. Gráficamente, el volumen sería eso es lo que estaría representando los 6.4 metros cúbicos. Vamos a aumentar aquí. Calcule el necesario para alcanzar un 80% de conversión en reactor CSTR y un 40%. Un 80,40% de conversión en reactor CSTR. Entonces, voy a poner aquí al lado. Para un 40% sería este el volumen del reactor. Entonces, para 40 sería FDA 0 menos RDA multiplicado por el grado de conversión. Y sería 0.8205 metros cúbicos. Otra cosa antes de que se me olvide. Hay que quitar no hay que escoger el tipo de línea suavizado, sino tipo de línea recto. Así. Tipo de línea no suavizado, sino recto. Ahorita van a ver por qué. Ajá. Entonces, aquí están los datos marcados para alcanzar el 80% y aquí están los datos marcados para el 40%. Y ahí están los volúmenes correspondientes, 6.4 y 0.82.
¿Sí? Vamos aquí a agregar otro. Coma. $50%. Lo voy a colocar por aquí abajo. Inclusive voy a cambiar aquí los colores para que nos acordemos que son diferentes cálculos. Y para eso sirven estas curvas. ¿Hay datos a 50%? No. Esa es la respuesta. No, no hay datos a 50%. ¿Qué se hace? Se hace una interpolación gráfica o numérica. Por eso les pedí quitar las líneas suavizadas, porque si se hace una interpolación gráfica con líneas suavizadas, da error el cálculo del volumen que ustedes quieren obtener. Y tengo que interpolar porque no hay dato para 50. Vean, o sea, tengo para punto 2, punto 4, punto 6. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se interpola. Se interpola gráficamente y voy a utilizar para la interpolación esta primera curva, ¿sí? Porque esta se me va a modificar al momento que meta el dato interpolado. Entonces, lo que muchas veces hacemos es que, pues, repetimos la curva. Ok, vamos a hacerlo. No pasa nada. Inclusive lo voy a colocar aquí al lado y le voy a poner otro color. Ahí está, ¿no? Y esta será mi curva para interpolar. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es interpolar gráficamente. No tengo el dato para 50. ¿Dónde está 50? Ahí está 50. Porque este es 40, 42, 44. Ahí la mitad es 40 es 50. Ahí es 50. ¿Quieren más precisión? Ahí está, ahí hay más precisión. Y leemos el valor. Creo que ahí está bien, ¿no? Déjenme quitar sin contorno. Y déjenme hacer estas más delgadas. No me quiso agregar, bueno, agarrar todo. Creo que... Ahí está. Sí cambia, ¿no? Creo. Ahí está. ¿Quieren más precisión? Creo que aquí para este no se puede. Bueno, o sea, ya no podría más, porque voy de uno en uno y tengo como secundarias punto 2, pero le puedo poner punto 1. Ahí está. Me parece que es, chicos, 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El valor que leo es 2.8. Entonces,
Abro aquí los datos. Oh, disculpen ustedes. Ahí está. Coloco aquí el 0.5. Lo voy a poner hacia la izquierda para acordarme que es interpolado. Y el valor que leí aquí, hay FDA 0 entre menos RDA, es 2 ¿qué? 2 punto ¿qué? 2.8. 2.8. Ahí está. Para ese 2.8 que acabo de interpolar manualmente, gráficamente, perdón, corresponde 0.5. Y de aquí puedo calcular la RDA, ¿no? La RDA sería FDA 0 entre un valor, no, es igual a un valor, es FDA 0 entre ese valor, FDA 0 entre ese valor. Entonces, FDA 0, que aquí lo tengo, entre este valor. Ahí está. Y ese es el valor interpolado. No me interrumpan, por favor. Y ese sería el valor interpolado de menos RDA. Y luego, finalmente, el volumen. El FDA 0 por la fracción de conversión. Ese sería el volumen para 50%. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Alguien comentó algo? Los escucho. ¿Nadie? Me pareció escuchar que alguien estaba comentando algo. Ok. Entonces, este sería el valor para 50%. Entonces, cuando no se, para eso sirven las curvas. Cuando no se tienen los grados de conversión o el dato que se necesita, pues se interpola gráficamente. Nada más que hay que tener cuidado, porque si ustedes utilizan curvas, pues entre dos puntos que hay, es una línea recta, ¿no? Y si ustedes utilizan curvas suavizadas, les va a dar error. Ese sería el inciso A. Vámonos con el inciso B. Para el inciso B, UPFR. Y para que un poco sea lo mismo, vamos a poner un PFR considerando 80%, 40% y 50%. Entonces, este lo voy a poner inciso B. Ah, qué caray, creo que aquí lo que hice está mal, no importa. Es control X, control B, control X, control B.
50%. Ahí está para el CCTR. Y este es el PFR. Ahí está. Inciso B. Quito mi ecuación de diseño porque ya son otros datos. Dejo de marcar los datos para no tener conflictos. Quito esta ecuación y me traigo la ecuación para un PFR. Y les recomiendo que hagan lo mismo porque trabajar con archivos duplicados pues requiere práctica. Y bueno, estamos practicando, ¿verdad? Pero traten de ser muy metódicos. Eso les va a ayudar. No. No traten de como de hacerlo mentalmente y ya, colocar así el resultado. Generalmente no nos funciona, ni a mí me funciona. La gráfica es igual, ¿sí? Nada más que es la integral. Tengo que hacer una integral y tengo que resolver la integral numéricamente o resolverla analíticamente. Revisen ustedes, por favor, sus notas de, no sé, creo que se llama matemáticas aplicadas, y hay un tema que se llama integración numérica, y existen diferentes métodos. Yo los que veo son el trapecio, Simpson compuesto, trapecio compuesto y Romberg. Para este caso, y hay otros Simpson 3/8, me parece. Voy a utilizar el del trapecio. El del trapecio necesitan ustedes revisar y se toman 2 puntos y la separación entre los puntos es la que tenga que ser. Es la que tenga que ser. Para un Simpson, los puntos deben de ser equidistantes porque el punto X subíndice 0 y X subíndice 2, en medio, justo en medio, está X subíndice 1. Entonces, no utilizo aquí Simpson, porque cuando analizo los datos, observen ustedes, aquí se puede utilizar 3 puntos, porque son equidistantes. La distancia entre 0 y punto 1 es punto 1, entre punto 1 y punto 2 es punto 1. Vale. Y después, el punto 2, que sería mi punto final, sería mi punto inicial para Simpson. Y tendría que agarrar 3 puntos. De punto 2 a punto 4 y de punto 4 a punto 6, vale, también puedo aplicar Simpson. Y el final sería punto 6. A ver, 1, 2, 2, 4, 6. No, también puedo aplicar Simpson, fíjense, ni cuenta me había dado. Sí, ¿no? Puedo aplicar Simpson. Este Simpson con una distancia de 0.1 entre cada dato de fracción de conversión. Otro Simpson con una distancia de 0.2. Y otro Simpson con una distancia de 0.1. ¡Wow! Bueno, entonces vámonos por los métodos. Yo no me acuerdo muy bien. A ver, vamos a ver.
Esta es la regla de Simpson. Y la voy a colocar por aquí. Y voy por... Digo, perdón, esa es la fórmula del trapecio, disculpen ustedes. Y en la fórmula del trapecio, aquí está cómo se calcula H. Simpson. Aquí está cómo se calcula H. Simpson. Simpson es esta. Vamos a ser consistentes. X1 y X0 son dos datos, que son los límites de la integral A y B. Seguramente lo vieron en matemáticas aplicadas. Pero seguramente lo vieron. Entonces aquí vamos a ser consistentes. Ahí está. No está muy elegante, pero podemos hacer elegante. Ahí está. Ahí está. Lo podemos por aquí. Lo ponemos por acá. Ok. Entonces lo que voy a hacer es recordarles que cuando se hace una integración entre dos límites,
y hacen una subdivisión, el área total bajo la curva, chicos, chicas, es la sumatoria de todos. O sea, por ejemplo, vean aquí esta función, que es la de color azul. Entonces, lo que yo quiero integrar es el área bajo la curva. Ajá. Entonces, saco este primer, digamos, este primer acercamiento. Ese es con un Simpson, 3 puntos. Y luego tengo que hacer otra vez Simpson con otros 3 puntos. Pero para sacar todo esto, tengo que sumar los dos cálculos de manera consecutiva. Ahí se ve gráficamente. Entonces, si yo lo hago con trapecio, voy a hacer pequeños trapecios. Y esos pequeños trapecios para cada límite los tengo que sumar. Entonces, déjenme mostrarles primero. Si lo hago de manera independiente, serían estos dos primeros datos, después primero estos dos, después estos dos. Revisen sus cursos de matemáticas aplicadas. Entonces es h, pero h es x0 menos x1. Entonces esto es igual. Este sería x0 menos x subíndice 1. Ese es h. Entre 2. Estoy viendo ahora la fórmula del trapecio. Ahora, la función que depende del grado de conversión es f de A0 menos R de A. Aquí se ve. A ver, voy a poner aquí un apóstrofe y se los voy a hacer más claros así. Ajá, ahí está. Entonces, estos son los valores de los cuales depende el grado de conversión. Entonces sería por la función evaluada en x subíndice 0 más la función evaluada en x subíndice 1. Estoy sacando un trapecio entre 0 y 0.1 de este valor. B menos A, perdón. Es B menos A, o sea, que es X1 menos X0. Lo sé porque no me debe dar negativo. Entonces es X1 menos X0. Lo demás sí está bien, por la función evaluada en X índice 0 por la función evaluada en X índice 1. Ahí está. Entonces quiere decir que, déjenme, estoy sacando este primer trapecio. Eso que acabo de marcar, chicos, es el área bajo la curva. Desde 0 hasta 0.1. ¿Y cuánto vale esa área bajo la curva? Vale 0.0984985 metros cúbicos. Vamos a hacer un segundo trapecio ahora entre estos dos puntos. Entonces, esto es igual a x subíndice 1 menos x subíndice 0 entre 2 y todo eso multiplicado por la función evaluada en x subíndice 0 más la función evaluada en x subíndice 1. Acabo de sacar otro trapecio. Ese de color naranja que tiene un valor de 0.127207. Y así sucesivamente pueden hacer todos.
Este será de punto 2 a punto 4. El siguiente será de punto 4 a punto 6. El siguiente será de punto 6 a punto 7. Y finalmente, de punto 7 a punto 8. Las áreas bajo las curvas. Todos esos colores, todos esos trapecios de diferentes colores son estos datos, chicos, chicas. Pero me está pidiendo que yo calcule el volumen hasta 80%. Entonces tengo que sumar todos esos trapecios. Ajá. Entonces sería el trapecio anterior más el nuevo trapecio. El trapecio anterior más el nuevo trapecio. Se va sumando. Lo voy a poner por separado. Este sería el volumen hasta 10%. ¿Sí? Luego, este sería el volumen desde 0 hasta 20%, que sería este valor más este valor que está aquí. Luego, ese valor sería el volumen desde 0 hasta 40%, hasta 60%, hasta 70%, y hasta 80%. Este es el valor que andamos buscando, que sería la suma de todos estos trapecios. Y lo mismo lo pueden hacer con, pero se van a tardar un poco más con Simpson, porque requiere 3 puntos, f de x0, f de x1 y f de x2. Inténtenlo y lo checamos el lunes. Intenten Simpson para este mismo y tráiganse hecho este volumen para 40% y este volumen para 50% y los checamos el lunes. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? También les recomiendo que chequen sus apuntes de matemáticas aplicadas. Si no tienen ninguna pregunta, no me van a enviar nada. Lo checamos el lunes. ¿El lunes? Sí, el lunes. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego, gracias. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias, Doc.